El tema que vamos a desarrollar a continuación se llama Mi posición en Cristo. Y nosotros podemos ver en las Escrituras que nosotros en otro tiempo andábamos muertos en delitos y pecados. Y estamos alejados de Dios, y por lo cual se nos llamaba hijos de desobediencia. Acompáñenme a las Escrituras, a Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10. Y dice de la siguiente manera: en cuanto a vosotros, estabais muertos, hablando de nuestra naturaleza, en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo, y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Versículo 3 dice: en otro tiempo todos nosotros vivimos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y por naturaleza éramos hijos de ira como los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales, para mostrar en las edades venideras las superabundantes riquezas de su gracia, por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, según las Escrituras, nosotros en otro tiempo éramos hijos de desobediencia. Y al ser adoptados por el Espíritu Santo, somos hechos hijos de Dios. Cuando el Espíritu Santo comenzó la obra en nosotros, hubo una regeneración en nuestro espíritu. Y por tanto, ahora que hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón, lo hemos aceptado, somos hijos de obediencia. Y nos dice la Escritura que Él nos dio vida, nos dio una nueva vida, nos dio una posición, nos dio un lugar. Y estos son lugares especiales, pues la Escritura nos dice que nos hizo sentar en lugares celestiales o tronos, y nos dio las riquezas de su gracia. Ahora, quien no es hijo de Dios se le llama hijo de desobediencia. Y si leemos en el versículo 3, dice que en otro tiempo todos nosotros vivíamos entre ellos. Dice, en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y por naturaleza, éramos hijos de ira como los demás. En otro tiempo, éramos hijos de desobediencia, éramos hijos de ira. Quiero hacer un paréntesis para explicar algo. Hoy lo que se llama la doctrina de creciendo en gracia es un peligro. Ellos dicen que el pecado lo comete la carne y ella tiene que pagar por el pecado cometido, y como el espíritu no puede pecar, entonces si fornican, que la carne lo pague. Eso enseñan de creciendo en gracia. Y esa doctrina no encaja en las Escrituras. Esa doctrina errada no encaja en las Sagradas Escrituras. No tiene ninguna parte en las Sagradas Escrituras. Y la Biblia dice que nosotros hacíamos anteriormente la voluntad de la carne, pero ahora no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Porque el Espíritu Santo nos ha regenerado y somos una nueva criatura, que eso es tema posterior, lo vamos a ver posteriormente. Nuestro espíritu no peca si ha nacido de nuevo. Sin embargo, ojo lo que les voy a explicar acá.
La Biblia dice que nuestro cuerpo, alma y espíritu deben ser guardados, deben ser santificados irreprensiblemente hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que no debemos tener eso por excusa. Ahora, en el texto que leímos anteriormente, aquí hay varias cosas que nos dice acerca de nuestra posición en Cristo. Primero, que en el momento que nosotros decidimos voluntariamente aceptar a Jesucristo en nuestro corazón, lo primero que sucede en nuestra vida es que Él nos da vida nueva. Porque nos dice que Él nos dio vida juntamente con Cristo, nos resucitó. Entonces lo primero que Él nos dio vida nueva. Segundo, nos dio autoridad. Lo segundo que Él nos da es autoridad. Y porque dice que nos hizo sentar en lugares celestiales, al lado de Cristo Jesús. Y lo tercero, nos da prosperidad. Nos dio las riquezas de su gracia. Y eso lo dice en el versículo 7. Dice, para mostrar en las edades venideras las superabundantes riquezas de su gracia por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Entonces, tres cosas que nos dio Jesucristo y nos da una posición. Primero, vida nueva. Segundo, autoridad. Tercero, prosperidad. Ahora, si Jesucristo tiene bajo sus pies todo principado, toda potestad, y nosotros somos su cuerpo, bajo nuestros pies también está todo principado y toda potestad. Dice que todo fue puesto bajo los pies de la iglesia, la cual es su cuerpo. Sabemos que Dios lo hizo sentar a usted en lugares celestiales para que en lugares celestiales usted ejerza la autoridad. Cuando dice que estamos sentados en lugares celestiales, se refiere a tronos. No, cuando dice que está sentado en lugares celestiales, no está haciendo referencia ahí a una mesa común y corriente, a una silla común y corriente, como una mesa de comedor. No, está hablando un sitio de autoridad, a un trono, donde un rey gobierna, donde un rey ejerce autoridad. Y en el versículo 13 nos dice, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. O sea, a través de la sangre de Cristo, en otro tiempo, nosotros estamos alejados de Dios. A través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, Él nos acercó. Nosotros en otro tiempo estábamos muertos en delitos y pecados y lejos de la presencia de Dios. Pero a través de la sangre preciosa de Jesucristo nos acercamos confiadamente al trono de la gracia cuando nosotros decidimos recibirle. El Espíritu Santo nos adopta y en ese momento empezamos a ser hijos de obediencia. Si nosotros somos cercanos por Él, entonces debemos caminar con Él. Si Dios nos sentó en tronos, ¿por qué bajarnos de allí? Si Dios te dio un lugar especial, ¿por qué bajarte de ahí? Quédate junto a Él. Si nosotros estamos cercanos a Él, entonces aprende a caminar junto a Él, de su mano. Muchas veces la gente conoce de posiciones, sabe de posiciones, mas no ejerce autoridad en esa posición. Saben que somos cristianos, saben que somos reyes y sacerdotes, conocen la posición que tenemos, pero lo más preocupante es que no ejercen esa autoridad. Muchos creyentes no están acostumbrados a su posición en Cristo. Hay muchos creyentes que no están acostumbrados a su posición en Cristo. Si el Señor te ha sentado en lugares celestiales, ¿por qué te vas a bajar de ahí, como dije anteriormente? Hay muchas personas que dicen que se sienten solos.
ahí la persona está evidenciando que no conoce este versículo. Cuando una persona dice que se siente solo, que se siente triste, o sea, quiere decir que no ha evidenciado, no ha entendido este versículo, que Dios nos hizo sentar en lugares especiales, nos hizo sentar en lugares, en tronos. Ahora, ¿cuántos estamos cercanos de Cristo? ¿Tú estás cercano a Cristo? Medita, analiza y evalúa. Todos estamos cercanos a Cristo. Cristo nos reconcilió. Ahora, reconciliar significa volver a pegar. Algo que estaba alejado, algo que estaba distante. Reconciliar significa volver a pegar. Tiene su etimología en volver a pegar. Volver a pegar algo que se despegó. No solo somos cercanos, sino que también somos parte de Él. Escúchame con atención. No solamente somos cercanos a Cristo, sino que estamos unidos a Él. Hacemos parte de Él. Repite conmigo. Yo estoy sentado en lugares celestiales. Nuevamente, yo estoy sentado en lugares celestiales. Hay personas que paran todo el tiempo hablando más del diablo que de Dios. Y sus oraciones le dedican más y más tiempo para hablar del diablo, de Satanás, de los demonios, que lo que realmente se dedican a hablar de Dios. Y empiezan a hablar del diablo. ¿Será que el diablo te da vida? Muchas veces empieza a hablar que si te va mal en tu vida le echas la culpa al diablo. A veces si te va mal en el negocio empieza a echarle la culpa al diablo. Si hay problemas en tu hogar empieza a echarle la culpa al diablo. Entonces yo te hago una pregunta. Si en todas estas cosas empiezas a echarle la culpa al diablo, ¿dónde está tu autoridad? La autoridad que debes ejercer, la autoridad que debes desarrollar como cristiano. Ahora, para que aprendes a estudiar demonología, lo primero que debes hacer es aprender de Dios. Para que puedas estudiar demonología, lo primero que debes hacer es aprender de Dios. ¿Por qué? Porque si no, tu fe va a estar fundamentada en los demonios. Cuando tú aprendes más de los demonios que de Dios, ahí sí estás grave, gravísimo. Y la Biblia nos dice en 2 Corintios 5:17, dice que nosotros somos nueva criatura. Y en 2 Corintios 5:21 nos dice que nosotros somos justicia de Dios. Y en 2 Corintios capítulo 6, del 19 al 20, nos dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y en Mateo 5:13 nos dice que nosotros somos la sal de la tierra. La sal, ¿qué hace la sal? La sal preserva, la sal cuida, la sal le da sabor, sazón a las cosas. ¿Y cómo preservamos nosotros? A través de practicar principios, a través de vivir los principios que están establecidos en su palabra. Usted no debe de permitir que un impío, que una persona que no es creyente, se comporte mejor que usted. Eso es terrible. Eso es lo peor que le puede pasar a un cristiano, que un impío tenga un mejor comportamiento que usted. Y en Mateo 5:14 nos dice que nosotros somos la luz del mundo. ¿Qué hace una luz? Indica un camino. ¿Qué hace una luz? Una luz guía. Y en Efesios 2:10 nos dice que nosotros somos hechura de Dios. ¿Sabes qué? Trátate con dignidad, porque tú eres hechura de Dios. Tú eres una persona digna. Dios te ha dignificado. Dios te ha hecho una nueva persona, una nueva criatura. Vístete como tal, camina como tal, dignifícate, porque eres hechura de Dios. Y en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo del 4 al 5, nos dice que nosotros somos piedras vivas que edifican a otros. Somos piedras vivas que nos edificamos unos a otros. O sea que somos una casa espiritual que cada día nos acercamos más a Jesús. Que usted tiene que vivir para edificar.
Escucha con atención, tienes que vivir para edificar a otra persona. Primero te edificas tú mismo a través de tu tiempo con Dios y después edificas a otras personas a través de tu buen testimonio, a través de las cosas que has hecho. En 2 Corintios 3:6 nos dice que somos ministros competentes de un nuevo pacto, diferente a los levitas, diferente a lo que enseñan los teólogos. No se trata de un conocimiento mental. Es una capacidad que viene de Dios, es una capacidad que nos da el Espíritu Santo, que no viene de la letra. Son ministros competentes de un nuevo pacto. Escúcheme con atención, a la persona que Dios ha llamado, Dios la capacita. Y la Biblia nos dice que debemos andar, que debemos caminar conforme a la vocación, que debemos caminar conforme es digno a vuestra vocación, conforme a tu llamado. O sea, debes caminar de acuerdo a tu llamado, no como otra persona, sino de acuerdo a tu llamado. El apóstol Pablo decía así: yo honro mi ministerio. ¿Honras tu ministerio? ¿Cuándo honras tu ministerio? Cuando caminas de acuerdo a tu llamado, cuando no estás envidiando lo que Dios le dio a otra persona, sino que caminas de acuerdo a lo que Dios te ha dado y ministra. La Biblia dice que cada uno ministre conforme el don que le fue dado. No que envidie, sino que ministre conforme el don que le fue dado, conforme el don que le fue asignado, conforme a tu vocación, conforme al diseño de Dios en tu vida. Camina conforme a eso, sirve conforme a eso. Tu comportamiento debe ser de acuerdo a tu llamado. Tu comportamiento debe ser de acuerdo a tu vocación y hacerlo con excelencia. De esa manera honras tu ministerio. Repite conmigo: voy a dignificar el llamado que Dios me ha hecho. Tienes que dignificar el llamado que Dios te ha hecho. Y en 1 Pedro 2:9 nos dice que nosotros somos una nación santa, un linaje escogido, real sacerdocio. Escucha, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes. Dios te ha escogido para que anuncies las virtudes, no para que te quedes callado, para que prediques, para que anuncies las virtudes, para que anuncies todas las cosas que Dios ha hecho en tu vida y no te quedes callado. Yo voy a anunciar las virtudes de aquel que me llamó. Y en Romanos 8:15 nos dice que nosotros somos hijos de Dios. Escúcheme con atención lo que te voy a decir. No disipules a nadie que no tenga bien claro su posición en Cristo. No vayas a disipular a nadie que no esté bien claro que es un hijo de Dios. Si una persona no tiene bien claro que es un hijo de Dios, no lo vayas a disipular, porque vas a perder tu tiempo. Disipula a las personas. Discipular, estoy hablando de discipular, no de evangelizar, sino discipular, que sea parte de los más cercanos a ti. Discipula a aquella persona que esté bien claro quién es en Cristo, quién es en Dios. Jesús siempre llamaba a Dios Padre. Lo primero que hay que darle a un discípulo es identidad. Escúchame con atención. Lo primero que hay que darle a un hijo es identidad, a un discípulo. Que tenga identidad de quién es en Cristo Jesús. Ahora, actualmente, apenas nacen los niños, y una vez le colocan el nombre, el número de cédula, le dan un número y con eso se van a identificar para toda la vida con ese número. Ya le están dando identidad a los niños que están naciendo. ¿Quién admira a quién? Muchas veces nosotros admiramos al profeta Daniel, al rey David, y admiramos a estos profetas que fueron grandes hombres de Dios. Pero te digo algo, ellos son los que nos admiran a nosotros porque nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios continuamente habitando dentro de nosotros, mientras que en ellos solamente era por temporada, mientras en ellos solamente era por ratos, por momentos.
Si usted ve el libro de los Jueces, dice que vino el Espíritu de Dios sobre una persona. O vino el Espíritu de Dios sobre un profeta y fue tomado o fue llevado solamente por temporada. Pero en nosotros es continuamente. Y nosotros admiramos más a ellos que a nosotros mismos. Ellos son los que nos admiran a nosotros, porque ellos dirán, wow, nosotros queremos que siempre la presencia de Dios esté con nosotros, así como está con ellos. Isaías dijo, ¿quién recibirá el anuncio del Evangelio? Eso fue en el Antiguo Testamento. Y Pablo dijo, he llenado toda Asia con el Evangelio. ¿Sí están viendo la diferencia? Isaías dijo, ¿quién recibirá el anuncio del Evangelio? Y el apóstol Pablo dijo que él había llenado toda Asia con el Evangelio. Nosotros vivimos en épocas más gloriosas que los antiguos. En Romanos 8, del 16 al 17, nos dice que nosotros somos embajadores de Cristo. Somos herederos de Cristo, que representamos a Cristo. Escucha con atención. Representamos a Cristo, somos representantes de Él. Somos hijos de Dios y el Espíritu Santo da testimonio que nosotros somos herederos de todas las cosas. Dice, y si hijos, también herederos y coherederos con Cristo. Así que padecemos, si es que padecemos juntamente con Él. Entonces, vimos acerca de nuestra posición en Cristo lo que somos. Somos nueva criatura, especial tesoro, soplo del Espíritu Santo, sal de la tierra, luz del mundo y todas estas cosas que mencionamos anteriormente. Por lo cual, la Biblia dice que nosotros somos hijos y no jornaleros. En Lucas capítulo 15, versículos del 11 a 32, ahí leemos la historia del hijo pródigo. El hijo que se fue de su casa con la herencia del padre y regresó arrepentido, pero con el concepto equivocado de sí mismo. Todos, de una u otra forma, fuimos hijos pródigos. Muchas veces vimos el testimonio de otros. A veces tenemos conceptos equivocados. En cuanto al testimonio, y vemos a personas que no son la máxima expresión. Repite conmigo, Ile, nosotros somos la máxima expresión de Cristo aquí en la tierra. Y también dice que somos herederos de Dios, que es quizás para eso debemos tener un buen testimonio. En cuanto a conducta, sea el testimonio del hijo que se quedó en casa, que se desvive, el que nunca ha desobedecido, pero este no es suficiente de buen testimonio de hijo de Dios. Hay personas que están en casa, que nunca se han ido, nunca han desobedecido, pero no han aprovechado todas las bendiciones que Dios ha reservado para ellos. El hijo pródigo regresa a la casa de su padre porque estaba quebrado, no tenía dinero, no tenía recursos, no tenía que comer. Muchos de nosotros venimos a los pies del Señor porque tenemos problemas, tenemos dificultades, atravesamos diferentes circunstancias. De una u otra manera, Dios permite que muchas veces toquemos fondo para que le busquemos. Y en diferentes circunstancias hemos llegado a tocar fondo para poder acercarnos a Él. A veces nosotros queremos estar ayudando a que las personas no terminen de formar carácter. A veces hay personas que están pasando por un proceso y nosotros queremos ayudarle, de pronto prestándole dinero o de pronto haciendo cosas. Lo que tenemos que hacer por ellos es orar. No ayudarles en un proceso que ellos tienen que vivir, un proceso en el cual ellos tienen que caminar. El hijo pródigo tuvo el discernimiento y dijo: he pecado contra el cielo y contra ti, Padre. Él sabía que las bendiciones
cielos se habían cerrado sobre su vida. La persona que viene a Cristo viene porque el que le predicó está mejor que él. Y el hijo pródigo dijo, no soy digno de ser llamado tu hijo. Tenía una actitud equivocada. Escuche con atención. Ese es el problema de muchos cristianos que tienen años de haber recibido a Jesús, que no se cree digno de recibir de parte de Dios, que no se cree digno, y mucho menos de que está seguro de las bendiciones que él ha recibido. Entonces, muchas personas no se sienten dignas, no se sienten dignas de ser llamadas hijas de Dios. Muchas personas no se sienten dignas. Si nosotros miramos el ejemplo del centurión romano, los ancianos se le acercaron y le dijeron, es digno que le concedas un milagro. Es digno que le concedas un milagro. Eso lo dijeron los ancianos de la iglesia, no lo dijo Jesús. Ahora, si Jesús dice que tú eres digno, ¿por qué tú dices lo contrario? Si Jesús dice que a través de la obra redentora de la cruz del Calvario, Él te hace digno, ¿por qué dices lo contrario? ¿Por qué vas en contra de lo que Dios ha dicho de ti? El hijo se fue y siguió siendo hijo. Escúcheme con atención. Aunque el hijo se fue, él siguió siendo hijo. Aunque él quería ser jornalero. Ahora, el pan es para los jornaleros. El becerro gordo es para los hijos. Hay personas que piensan así como jornaleros, aunque son hijos. Bajándote de tu posición en Cristo a una posición de jornalero. No permitas que tus discípulos tengan mentalidad de jornaleros. No permita que tus hijos tengan mentalidad de jornaleros. Lucha hasta verlos convertidos en hijos de Dios. La paternidad de Dios es importante, es muy importante, porque la paternidad de Dios nos da identidad. Y es importante que la gente tenga esta identidad, tenga la paternidad de Dios. El hijo que se quedó hubiera disfrutado de las riquezas del padre, no se hubiera enojado su hermano. Si el hijo que se quedó hubiese disfrutado de todas las riquezas que tiene su padre, lo hubiera disfrutado, no se hubiera enojado cuando llegó su hermano de viaje, cuando llegó arrepentido. Ahora, quiero decirte algo, los sufrimientos llegan solos, no tienes que salir a buscarlos. Las persecuciones llegan solas, no tienes que salir a buscarlos. No tienes que adoptar una forma externa religiosa para caminar con el Señor. Hay muchas personas que quieren tomar una apariencia religiosa, una apariencia externa, que quieren de pronto aparentar una falsa espiritualidad a través de su ropa. No es así. Hay varios tipos de hijos. Primero, el que se va y malgasta su dinero. Segundo, el que se queda y no disfruta de nada. Segundo tipo de hijo. Tercero, el que regresa y vive acusado viviendo como jornalero. Cuarto, el que sirve bien al Señor y vive bien. Hay 4 tipos de hijos. Te lo voy a repetir. Primero, el que se va y malgasta su dinero. Segundo, el que se queda y no disfruta de nada. No adora. Llega aquí a un servicio y no adora, ¿no? O sea, no está disfrutando de la presencia de Dios. Cuando está orando, el orar para él se convierte en una carga. Tercero, el que regresa y vive acusado, viviendo como jornalero. Ay, sí, lo que pasa es que yo pequé. Ay, no puedo tomar la cena. Ay, ¿será que mire los hermanos cómo me están mirando? O sea, no disfruta. Siempre vive acusado, siempre vive condenado. No se ha perdonado incluso él mismo. Y cuarto, el que sirve bien al Señor y vive bien. Entonces, la combinación perfecta es el que sirve bien, vive bien
y acepta la gracia de su Padre. Y debemos disfrutar de nuestra posición en Cristo, que somos hijos de Dios. Ahora, si nosotros sumamos las dos actitudes, la conducta del hijo obediente, escucha con atención, la conducta del hijo obediente, que siempre sirve a su padre. El hijo obediente siempre sirve a su padre. Ahora, el aprovechamiento del hijo arrepentido que disfruta la paternidad. Dios nos ha llamado a servirle al Señor. Y cuando nosotros le servimos al Señor, nosotros podemos disfrutar de todo tipo de bendición. Cuando nosotros le servimos al Señor con alegría, con integridad, cuando nosotros le servimos al Señor, cuando tenemos la mentalidad de hijos, empezamos a ver cosas extraordinarias en nuestras vidas. Si te has alejado del Señor por muchas razones, siéntete hijo. Nunca te alejes de la mesa del Señor. No menosprecies lo que Cristo ha hecho en ti. Mucho menos menosprecies la posición en la cual Dios te ha ubicado. Dios te ha posicionado. Eres un hijo de Dios. Eres una creación de Dios. Compórtate como tal. Vístete como tal. Habla como tal. Anuncia las virtudes de aquel que te llamó. Tú eres la sal de la tierra. Dios te ha llamado para que preserves a tus generaciones, para que preserves, para que des ejemplo, para que traigas transformación a las comunidades, a las próximas generaciones, para que a través de ti venga un nuevo cambio para tu vida, para tu familia. Que Dios te bendiga.